Pues bien, para entender un poco más a fondo cuál es la verdad de lo que está pasando con ISIS, saludamos a Hannah Berris. Ella es periodista especializada en Medio Oriente, ella es uruguaya israelí, entiendo corresponsal desde Israel para varios medios de habla hispana alrededor del mundo. Bienvenida, gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, mire, la semana pasada dijo el presidente Donald Trump en Maryland, en medio de un discurso, que mañana o pasado mañana tendremos al 100% del califato de ISIS. ¿Qué tenemos aquí? Ligereza de Donald Trump, que nos tiene muy acostumbrados a eso. ¿Tenemos verdades a medias o realmente ISIS está acabándose ya? Recordemos que en diciembre fue un poco más categórico todavía, porque dijo, nos retiramos de Siria, ya que misión cumplida, hemos terminado, hemos acabado con ISIS, con el Estado Islámico. Ahora ya ha sido relativamente un poquito más cauteloso, ¿verdad? Es indudable que la situación actual de ISIS es incomparablemente peor que aquella a la que llegó habiendo logrado controlar un territorio equivalente prácticamente al de Gran Bretaña, con 8 millones de ciudadanos. Lo del Estado Islámico, eso de Estado autoproclamado, realmente ameritaba el nombre por toda la infraestructura que habían desarrollado, ¿verdad? Hoy quedan, según diferentes informaciones, al parecer en control de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado, un enclave en Siria. Pero eso no quiere decir que nos falte aún bastantes batallas por librar con diferentes dimensiones humanitarias, por supuesto, políticas de diferente índole. Hannah, ¿existe el final de ISIS en el resto del mundo? Giovanni, es una pregunta excelente porque vemos lo que está pasando en Medio Oriente. La base estaba siempre en Siria e Irak y allí prácticamente, al menos la base territorial, se está acabando, pero hay informaciones de otros lares, por ejemplo de Filipinas, donde se habla claramente de un incremento en... No recuerdo, ahora me viene una duda si fue en enero, un atentado en una iglesia católica en Filipinas, reivindicado luego por ISIS, aunque conocemos todos, ¿verdad?, el fenómeno de grupos que no son parte formal realmente de ISIS, pero que reivindican inspirados en su nombre. ISIS luego difundió inclusive una caricatura del presidente de Filipinas, como pisando una gran cantidad de esqueletos, de calaveras, con el texto diciendo la lucha recién ha comenzado. Y allí se habla en la zona de Mindanao de una intensificación de la presencia de islamistas, de hecho aliados con ISIS. O sea que hay una problemática muy seria y está además, por supuesto, el tema del peligro que no precisa base territorial, aunque si la tiene puede desempeñarse de otra forma, es el envenenamiento de los cerebros. Tema ideológico. Ahí está, que puede hacerse, ¿verdad?, a través de las redes sociales, lo han hecho mucho. Y eso sigue latente. Recordemos que en agosto del año pasado, el secretario general de la ONU, Guterres, habló de aproximadamente 20.000 combatientes de ISIS, no tengo elementos para decir si el número era cierto, exacto o no, que aunque desaparezca la base territorial en Medio Oriente, se convierten en parte de una red clandestina, secreta. Hannah, explíquele por favor a la gente que está viéndonos allá en sus casas mientras come lo siguiente. Yo tengo la siguiente inquietud. Uno puede decir que el dominio territorial que tenían hace 4 o 5 años en Irak y en Siria se ha ido reduciendo, que pueden quedar un par de pueblos en su poder en Siria, que pueden inclusive eliminar el control territorial y que el proyecto del califato desde el punto de vista espacial puede haber caído. Pero, como usted bien lo ha dicho, el extremismo islámico, el yihadismo en sus diversas manifestaciones, esa cosa que es furibunda, feroz, acabar contra lo que no sea el islamismo, puede emerger, sobrevive en todas partes del mundo y puede emerger. Esta estrategia de Donald Trump no reconocerá esa realidad y dirá más bien, así como me quiero ir de Afganistán, me quiero ir de Siria, quiero recoger tropas, quiero dedicarme a mi país adentro y que, perdónenme lo coloquial, que el resto se lo lleve el diablo. ¿No puede ser también un poco de irresponsabilidad de decir, retiro tropas y que otros se encarguen de ese despelote? Claro, un término muy con osuras utilizado. No sentir en casa. Bueno, qué bien. Bueno, por supuesto, cuando se habla de política internacional, ¿verdad?, y de Donald Trump, hablamos o apresurado, tú has dicho un poco irresponsable, quizás. Evidentemente un poco apresurado al hablar de ese fin de ISIS, como dice, bueno, que se arreglen los demás. ¿Qué quiere decir que se arreglen los demás? Porque, por ejemplo, le pueden comentar a Turquía, Turquía dijo que va a terminar con el ISIS, Turquía lo que quiere es terminar con los kurdos, evidentemente, que han sido con gran valentía, inclusive sus mujeres, parte de los, o sea, los artífices principales, junto, por supuesto, a los bombardeos de la coalición, de la derrota. Se habla del terror pánico que tenían los islamistas de ISIS, por ejemplo, de ser capturados
por un grupo de combatientes kurdos en el que hay mujeres, y hay muchas y muy guerreras, porque según sus creencias van al infierno si es que logra matarlos una mujer. O sea, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero tú hablabas claramente del tema del yihadismo, que eso es la indoctrinación, evidentemente, el indoctrinamiento, perdón, de los cerebros, ¿verdad?, a nivel ideológico, para lo que no es necesario tener esa base territorial. La base siempre ayuda, porque aparte iban en su camino arrasando y robando fondos de bancos y extrayendo petróleo para sus fines, por supuesto, pero hemos visto en diferentes partes del mundo, de parte de grupos afiliados formalmente a ISIS o inspirados en su ideología y atribuyéndose el mismo modo de actuar, atentados de los así llamados lobos solitarios. Para los que alcanza que alguien se levante de mañana habiendo escuchado algo que lo alteró, ¿verdad?, o que lo radicalizó, saque un cuchillo quizás de la cocina de la madre y salga a matar. Y como todo eso puede seguir pasando, Paula, uno sí podría interpretar hasta cierto punto que Donald Trump dijo, arréglense ustedes, que yo recojo tropas, vamos a ver cuándo. El despelote, que lo cojan otro ya que le gustó la palabra. También. Tema complejísimo pero bien interesante cuando uno se adentra en él. Por eso hoy queríamos tenerla contándole un poquito más a los televidentes para que vayan entendiendo a pocos qué es lo que está pasando con ISIS. Hannah Beris, periodista especializada en Medio Oriente, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.